Rumania es un país latino situado en el litoral del Mar Negro, con 245 kilómetros de costa. Caracterizada en el norte por el intrincado y amplio delta del Danubio. Su territorio está surcado por una de las cadenas de montañas más impresionantes de Europa, los Cárpatos. Estamos en el mes de septiembre y las nieves empiezan a cubrir las cumbres de esta cadena montañosa. En nuestro recorrido por este país, vamos a poder apreciar este tipo de carros de madera tirados por animales que son característicos. Nos deleitaremos con las vistas de Transilvania, que son sin duda alguna las más bellas del país. Puede afirmarse que Rumania tiene una historia que se inicia hace 4000 años, cuando tribus tracias se integraron al estado dacio. Sin embargo, desgraciadamente para Occidente, el país es conocido por el personaje creado por Bram Stoker, Drácula, tema de numerosas películas sobre vampiros. Estas figuras de barro, llamadas popularmente los pensadores, son en realidad representaciones de la Madre Tierra, son del periodo arcaico, en honor al cual se hicieron estos monumentos, uno en el Danubio y otro en el Arco de Triunfo de Bucarest. Del periodo romano debemos recordar que el gran poeta Ovidio nació en Constanza. Aquí se conserva el mausoleo y los restos de la antigua Tomis, ciudad fundada por los griegos y después por los romanos. Trajano nació en estas tierras y llegó a gobernar Roma. Es por ello que una copia de la columna del emperador que se encuentra en el Foro Romano y que relata sus conquistas fue enviada a Bucarest, donde es exhibida en el museo ya mencionado. El país ha tenido subsecuentes invasiones de godos, humos, ávaros, búlgaros, húngaros, tártaros y turcos, que hacen que un solo espíritu fuerte y perseverante permita al pequeño estado sobrevivir como latino a pesar de estar perdido entre pueblos eslavos y musulmanes. Una de las señales más evidentes de la vigencia del pasado se encuentra en la arquitectura de su hábitat, sus costumbres, la música, la vestimenta típica y en general su folclore. La arquitectura campesina pone matices regionales y mientras la madera predomina en las zonas próximas al bosque, el ladrillo y otros materiales son empleados en la llanura. Las aldeas se agrupan en poblaciones antiguas caracterizadas por la fantasía e independencia de estructuras, casas e iglesias de madera coronada con techos de paja o de tablas rústicas, y las aldeas están disociadas, ocultas en el follaje. También encontramos la forma representativa del hábitat de la Valaquia, cuyas casas no se tocan una con otra y están dispuestas de la manera más caprichosa entre jardines, vergeles. Sus fachadas decoradas con figuras que les da una singular identidad entre ellas. Sus calles son sinuosas, muchas veces siguen la ruta de un arroyo, que hacen las veces de camino, lavadero o estanque para patos. Debo decir que estas casas que ahora vemos se encuentran en el Museo de la Aldea Rumana. Es una experiencia muy interesante, ya que es un museo al aire libre, declarado Museo del Año de Europa en 1996.
Se encuentra en el Parque Herastrau y contiene 272 casas auténticas, antiguas, de cada una de las regiones de Rumania, y una variada colección de textiles, íconos, cerámica y otras obras de arte. También las iglesias y monasterios, según la región, toman materiales diferentes y decoración también diversa. Esta aldea que ahora visitamos es típica de la región de Moldavia. Observemos la variedad de la decoración exterior que hace identificable perfectamente una casa de otra. En las regiones muy frías del país, las casas están semisepultadas en el terreno para protegerlas de las inclemencias del clima de la región. Bucarest es la capital del país. Aunque no tiene orígenes muy antiguos, se desarrolló como ciudad desde el siglo XV. Ha sido destruida en varias ocasiones por diversas razones naturales y bélicas. Se encuentra a orillas del río Dambovita, que desemboca en el río Argeș, un afluente del Danubio. Tiene varios lagos. Los más importantes son el lago Floresca, el Tei y el Colentina. Se extienden a través de la ciudad a lo largo del río Colentina, un afluente del Dambovita. Sus calles son amplias, diseñadas según criterio urbanístico que da gran relevancia al espacio. Tiene 2.082.000 habitantes, 97% de origen rumano, y las minorías, gitanos 1.4%, húngaros 0.3%, hebreos 1%, alemanes 1%, chinos 1%. Bucarest es la ciudad más desarrollada e industrial económicamente del país. En la segunda mitad del siglo XIX, un periodo urbanístico empezó a desarrollarse. Una arquitectura extravagante y cosmopolita, estilo francés. Fue cuando Bucarest recibió el nombre de Pequeño París, con la Avenida de la Victoria, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo. En la época de Ceausescu, la mayor parte de los edificios antiguos fueron derrumbados para hacer nuevos barrios y el centro cívico, donde se encuentra la Plaza de la Victoria, rodeada de bellos edificios de diferentes épocas y estilos, como el Palacio Real, construido en la época de Ceausescu, y que fue dañado en forma importante a la caída de este. Nuevamente está en servicio como museo. También aquí se encuentra el Teatro Nacional,
la Biblioteca Nacional, el Ateneo, el Hotel Atenea Palace, que actualmente es el Hilton, es la Biblioteca Central Rumana, y el Ateneo Rumano. La Academia Militar, el edificio del Museo Nacional, antes, como vemos, se llamaba Museo de la Historia de la República Socialista Rumana y actualmente simplemente Museo Nacional de Historia Rumana. También en el centro cívico hay diferentes templos de diversos estilos, como este bizantino, con el estilo típico de Moldavia. Las pinturas al fresco, que aunque no están completamente al exterior, se han conservado desde el siglo XIV o XV. El interior guarda un bello iconostasio, como lo estamos apreciando. La iglesia rusa de San Nicolás, iglesia ortodoxa, iglesia de los héroes de la Revolución de 1989, la catedral ortodoxa de la capital, con su bello interior. La Casa del Pueblo es el edificio de mayor superficie de Europa y el segundo en el mundo. Tiene en su interior la Cámara de los Diputados y el Senado. Una fuente en el centro de la ciudad y diversos edificios con diferentes estilos. Un monumento a los héroes y un bello parque cerca del Teatro de la Ópera. El edificio principal de la Universidad de Bucarest. El ya mencionado Teatro de la Ópera. Realmente en la época de Ceausescu se veía descuidado su interior. Falta todavía bastante para la iniciación de la función de ópera de esta noche, por eso vemos realmente poco público. Pero durante la presentación de la ópera
vimos que el teatro estaba lleno de amantes del arte lírico. El Ayuntamiento. Palacio de la Victoria. A la caída del régimen comunista, la estatua de bronce de Lenin fue vendida a otro país socialista. Lago y Parque Sismigiu. La sinagoga. Centro comercial. Edificio público. Edificio obsequiado por Rusia a este país. Curtea Veche, que significa corte vieja, son los restos del palacio que en el segundo tercio del siglo XV mandó construir el príncipe Valdtepest, mejor conocido como Drácula. Estas escenas de un mitin de apoyo a Ceausescu que vemos, las filmé durante el último día que estuvimos en Bucarest, 2 meses antes de la caída del dictador. En el mes de diciembre de 1989, el mundo entero se estremeció con esas escenas por la televisión rumana. Otro mitin, al parecer de apoyo a Ceausescu, que terminó en un verdadero desastre para él y su régimen, siguiendo un inmediato juicio y fusilamiento del dictador y su esposa. Were Elena and Nicolae Ceausescu. Cunoaștem situația cu toții. Lipsa de medicamente, care din ordinul numitare inculpat a făcut ca să moară oameni, să moară copii, în spitale, fără medicamente, fără hrană, fără căldură, fără lumină. Nu te-ai gândit la acest lucru. After a trial that took only 2 hours to complete, they were sentenced to death. A platoon made up of 4 paratroopers received the task to shoot. One of them was Ștefănescu Laurențiu. În prima fază. Era tată. Fiindcă nu se mai putea, era, deci era... Nu mai trage nimeni. Brașov es una ciudad fundada en 1211 por los caballeros teutónicos. En el siglo XVI fue un importante centro cultural. Figuró siempre en la órbita de Alemania y fue hasta finales de la Primera Guerra Mundial cuando pasó a Rumania. Se encuentra al pie de los Cárpatos meridionales. Es una ciudad que conserva su aspecto medieval, cuyas calles son tentáculos que irradian geométricos de una plaza central donde se encuentra la iglesia románica gótica de San Bartolomé. Al fondo vemos la iglesia negra. Y esta es la mencionada iglesia de San Bartolomé.
Al correr de los años, la iglesia de San Bartolomé ha sido pintada de diferentes colores. En los parques y jardines de esta ciudad empezamos a ver los colores del otoño. El decorado de este edificio indudablemente es de Europa Central. Detrás de los árboles vemos la catedral del lugar. La llamada Iglesia Negra es de estilo gótico. Fue terminada en 1477. Tiene en su fachada un viejo reloj y el monumento a su creador, que también fue impresor de Biblias y libros religiosos. En la actualidad ha sido limpiada su fachada. La iglesia fue parcialmente destruida por un incendio, lo que explica la sencillez de su ornamentación interna. A manera de museo, se guardan en su interior algunas pinturas y esculturas, así como tapetes orientales. Se conserva el órgano original. En una pequeña colina prácticamente dentro de la ciudad se encuentra una fortaleza de los siglos XIV y XV, donde en salones se tiene espectáculos de música medieval, folclórica y ópera. Vlad Tepes, mejor conocido como Drácula, nació en la ciudad burgo-rumana
Shihishwara en noviembre de 1431 y murió en batalla en diciembre de 1476 cerca de Bucarest. Fue un gobernante de carácter volcánico impredecible. Su apodo Tepes indica su predilección por el empalamiento, una técnica de tortura y ejecución. Se dice que entre 40.000 y 100.000 personas murieron de esta manera durante los 7 años que duraron sus sucesivos reinados. Vlad vivió en varios castillos o fortalezas. El más famoso es el de Bran, que se encuentra en Transilvania, en medio de un bello paisaje boscoso. En la actualidad, debido a la fama cinematográfica de Drácula, el castillo ha sido restaurado y en su interior se exhibe mobiliario de la época. Por decirlo así, yo diría que hay muebles y objetos que nada tienen que ver con el original castillo. Por la figura de Vlad me llama la atención esta jardinera. La entrada al castillo. Y aquí el interior ya restaurado. Era Kochi, húngaro, que también príncipe de Transilvania. Aquí a la derecha es una sala de armas blancas. Se dice así, que armas no es. Estos son los muebles fuera de época, en mi opinión, que se encuentran actualmente ya en el castillo. Las escaleras hacia los calabozos, una interesante figura de bronce y marfil. En la sala de armas se exhibe esta hacha. Vlad Tepes murió cerca de Bucarest. Supuestamente, este personaje está enterrado bajo el altar de la iglesia del monasterio de Snagov, bello lugar que está situado en una pequeña isla en el lago del mismo nombre y se encuentra cercano a la capital. El exterior de la iglesia ha sufrido cambios, como el hecho de que se enjarró y se pintó de blanco el exterior. Como ahora lo vemos. El interior, con decoración bizantina que nos recuerda a los monasterios de Moldavia, y estaba en restauración cuando lo visitamos. Ese es el iconostasio, y como ya lo había dicho, bajo el altar se encuentra la supuesta tumba de Vlad Tepes, Drácula. Shihishwara tiene una ciudadela medieval dentro de la cual el tiempo no ha transcurrido. Sus pequeñas plazas, calles tortuosas, tejados a dos aguas. Esta es la entrada a la ciudadela.
A este lugar, cuando nosotros la visitábamos, prácticamente no entraban los automóviles. Actualmente ya lo hacen. En lo alto de la colina, la escuela e iglesia que después visitaremos. En el centro de la ciudadela se encuentra una iglesia que se conserva como en el medioevo, con un reloj con carrillón que después tendremos oportunidad de visitar. Frente a la iglesia ya mencionada se encuentra la Taberna del Dragón, lugar donde nació Vlad Tepes, Drácula. A la entrada de la taberna, el símbolo del dragón y una placa recuerda el hecho histórico. En su interior había un museo de medicina. Vemos algunos potámenes antiguos y frascos que contenían sustancias médicas. Instrumentos de medicina, como microscopios, y para cirugía. Muchos de ellos parecen realmente instrumentos de tortura. Ahora nos encaminamos hacia la Torre del Reloj. Aquí estamos apreciando el mecanismo que mueve el viejo reloj. Hay también una exhibición de relojes antiguos. Y las figuras que, como en muchas ciudades de Europa, aparecen dando vueltas alrededor del reloj. Indudablemente, desde la torre podemos apreciar mejor el paisaje, el panorama de la ciudad, con sus murallas, torres de vigilancia, la iglesia escuela que se encuentra en la parte más alta de la colina, las plazas, otra torre de control y este curioso letrero que nos indica que Estambul está a unos 800 kilómetros de este lugar. Nuevamente las figuras del carrillón del reloj. Esta es la entrada a la escalera techada de madera que desde el medioevo ha servido a los habitantes de la ciudad para subir a la colina, donde se encuentra la iglesia escuela, que desde entonces daba servicio a los habitantes de la ciudad. En la actualidad, la iglesia y la escuela están en ruinas.
pero todavía sirve la escalera para ir al cementerio que en este lugar se encuentra. En su lugar aún están algunas de las esculturas que adornaban su fachada. Este es el cementerio que ya habíamos mencionado. Ahora vamos a ver una ilusión óptica que tuve la oportunidad de apreciar. Sobre una tumba existía aparentemente el busto de un personaje, pero eran solamente ramas. Y con la visita a esta plaza nos despediremos de este bello lugar. La Catedral de Curtea de Argés fue construida en el siglo XVI y reconstruida en 1871 con la misma arquitectura y decoración de influencia árabe y bizantina que originalmente lo tuvo. Su portada inclusive procede de una mezquita antigua. Esa portada fue modificada para hacerla apta para una iglesia cristiana. Su interior es muy interesante y ecléctico, ya que combina imponentes columnas salomónicas con los ya mencionados estilos de arte. Y ahí el iconostasio. Nuevamente en el exterior nos llama la atención esos medallones con diferente decoración. La presencia de esos pequeños pájaros metálicos con una campanita que el viento en determinados momentos lo hace sonar. En las ya mencionadas iglesias de Moldavia, que tuvieron su auge constructivo en los siglos XV al XVII, presentan características especiales como son las cúpulas, la ornamentación de las fachadas que están cubiertas con pintura mural y que han sido consideradas en la historia del arte universal como únicas y patrimonio cultural de la UNESCO. Estas llegaron a su culminación bajo el reinado de Esteban el Grande y Pedro Rares. La iglesia de Arbore está dedicada a San Juan Bautista. Es un monumento declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Fue construido en 1503 por el consejero de Esteban el Grande, Luca Arbore, como capilla para los nobles del Principado. El campanario fue edificado a un lado de la iglesia. Tanto los muros externos como internos fueron pintados en colores vivos contra un fondo verde. En 1541, por el pintor moldavo Dragos Colman de Laci. Luca nunca vio los frescos de su iglesia, ya que el boyardo fue decapitado junto con sus dos hijos, después de haber sido acusado falsamente de traición,
y esos se realizaron 38 años más tarde. En el interior de la pronaos fue diseñada para albergar las campanas y predomina la imagen del emperador romano Constantino el Grande. La iglesia tiene forma rectangular, construida de ladrillo y piedra extraída de las canteras de la región. Aunque es la más pequeña de la zona, tiene más historias y leyendas en sus paredes que ninguna otra. El exterior es un himno a la Virgen, en la tradición bizantina, un cántico consagrado a su gloria. Es una de las obras cumbres del arte moldavo bizantino y es considerado como un monumento funerario, ya que en el vestíbulo se encuentra la cripta y las tumbas de su fundador, su esposa e hijos. En general, sus pinturas, tanto interiores como exteriores, se encuentran en mal estado, ya que la iglesia se quedó sin techo por más de un siglo, en el siglo XVII al XVIII. Pero aún podemos apreciar fragmentos de la vida de santos y mártires. El sitio de Constantinopla, el juicio final, escenas del libro del Génesis. Sobre la puerta estamos apreciando la placa de la consagración de la iglesia. Algunos temas, como lo vamos a ver, son repetitivos en muchas de esas iglesias. Sin embargo, veremos que en particular la iconografía, colorido y técnica en la producción pictórica es superior en alguna sobre las demás, como es, por ejemplo, el juicio final, que ahora vemos muy destruido, el asedio o toma de Constantinopla por los turcos, el árbol de Jesé, que es el árbol genealógico de Jesús, la escalera de las virtudes, la historia de la Virgen María. A continuación veremos las tumbas del fundador, la esposa y sus hijos. La Virgen María, rodeada de santos, muchos de ellos pertenecen a la Iglesia de Oriente. La iglesia de la Asunción de la Virgen en Humor, fechada en 1530, fue fundada por el boyardo Teodor Buboy, canciller de Pedro Rares, enterrado aquí junto con su mujer Anastasia. Esta iglesia pertenece al monasterio que se fortificó en 1641. De esa fortificación solo se conserva una torre y el campanario. Los cosacos incendiaron el monasterio en 1653 y durante el siglo XVIII, cuando los austriacos ocuparon Bucovina, suprimieron los monasterios ortodoxos y se convirtió en una simple parroquia. Se restableció como convento en 1990. La iglesia en sí no tiene torre, indicando que no fue construida por el príncipe reinante. Las altas paredes no necesitan contrafuertes y ofrecen una buena superficie lisa para los frescos, que fechan en 1535. Han sufrido muchos desperfectos, aunque del lado sur están relativamente bien preservados. Los colores predominantes son negro, rojo, azul y el verde.
vamos a ver en esas iglesias repetidamente a San Nicolás. En humor principalmente, apreciaremos varias de las escenas de la vida del santo. Como estas que estamos viendo en este momento. Aquí lo vemos socorriendo a un rey en su lecho de muerte. Y el momento de la muerte del mismo santo, de San Nicolás. El llamado Consejo de la Virgen María es particularmente bello. Está, como lo vemos, junto a una ventana gótica y forma parte del himno a la Virgen, dedicado para darle las gracias por su intervención al salvar la ciudad de Constantinopla del ataque persa en el año 626 después de Cristo. Es un relato político increíble, considerando la amenaza otomana para Moldavia. Se encuentran los enemigos en asedio con turbantes como los turcos en lugar de los persas. Ante nosotros, la placa de la consagración de la iglesia. En el muro exterior del vestíbulo vemos al arcángel San Miguel luchando contra el dragón. Los altos arcos, probablemente adoptados de los modelos de Valaquia, se abren en el pórtico hacia la luz exterior del día. Dentro del vestíbulo, el juicio final cubre enteramente la superficie de la pared oeste con sus ríos de fuego y sus imágenes enigmáticas. En la representación del mar deja la muerte a juicio de los creyentes, ya que oscuramente está simbolizada por una mujer montada en delfines y llevando una nave. Aquí, la resurrección de la carne y el momento del juicio. Jesucristo es el juez. La iglesia pintada de blanco que vemos al fondo es una construcción relativamente moderna. Esta es la torre exenta de la iglesia de la Asunción de Humor. Tanto la fachada frontal de la iglesia como esta lateral han perdido prácticamente toda la pintura exterior. Solamente en la parte superior de la fachada se puede ver algo de lo que es el himno a la Virgen. Y por supuesto, la pintura mural de los arcos del vestíbulo se han conservado perfectamente. Nuevamente estamos viendo la pintura mural del ábside en su porción superior, que tiene un estado de conservación regular, diría.
y la fachada que todavía conserva bastante de la pintura mural. Esta escena que representa mártires que murieron en una hoguera. Me es muy interesante este mural sobre la entrada del templo que muestra a la Virgen María con un Jesucristo pequeño, prácticamente un niño, pero en el momento de ser descendido de la cruz. Estamos apreciando en este momento ya murales del interior del templo, que como vemos tienen una mejor conservación, por supuesto. Aquí la dormición de la Virgen, acompañado del propio Jesucristo. El arcángel San Miguel escena del martirio de varios santos, la Virgen María con el niño recibiendo la ayuda de dos ángeles. ¿Será esta la primera pintura surrealista? Nuevamente encontramos a un emperador en la iglesia. ¿Será Constantino y su madre Helena? Esta es la tumba del constructor, y en la parte superior de la misma vemos un mural representándolo, entregando la iglesia a la Virgen María. El bautisterio de la iglesia. Desde la torre exenta podemos ver este panorama bellísimo de Moldavia. Y la pequeña iglesia de Humor a un lado de la torre. La cercana capilla que vimos a la iglesia de Humor también fue construida en el estilo bizantino. Tiene un bello iconostasio que estamos viendo en este momento. Y objetos de plata y oro sobre el altar principal. Este representa a la iglesia que estamos viendo. El iconostasio con sus bellos iconos. Moldovita. Sus paredes cubiertas de piedra encierran la hermosa iglesia de la Anunciación, con fecha de fundación durante la primera mitad del siglo XV y completamente reconstruida por Pedro Rares en 1532. Vimos en el arco de entrada la figura de Uro, el toro salvaje, que es el escudo de Moldavia. Este es un convento de monjas ortodoxas. La iglesia tiene una torre sobre la misma, ya que fue construida por un noble, Pedro Rares. Los frescos fueron pintados por Toma de Suceava en 1537. Las pinturas del Axis muestran la procesión tradicional de los santos, llevando a la Virgen sentada en un trono con su hijo en el regazo. Debajo de ellos, la representación del Cordero de Pascua, que recuerda a los creyentes que Cristo ganó a la muerte con su sacrificio en la cruz. La torre muestra la pérdida de los murales por la inclemencia del tiempo.
En el muro sur, un elegante árbol de Jeseo o de Jesús, con un fondo azulado. Florece desde el cuerpo sedente de Jesús a los pies de la pared para formar la ascendencia familiar de Cristo alrededor de la Sagrada Familia. Reconocemos algunas escenas, como la huida a Egipto, la presentación del niño al templo con la circuncisión, y en la parte inferior, el asedio de Constantinopla. Encontramos a los cristianos haciendo retroceder a los infieles con arcos, cañones e iconos milagrosos que se muestran desde los terraplenes fortificados. Qué diferente fue realmente el asedio de Constantinopla el día 29 de mayo de 1453. Nuevamente apreciamos la parte inferior del árbol de Jesús. Y aquí una panorámica general del muro sur. La entrada a la iglesia con su vestíbulo. En la fachada frontal del vestíbulo encontramos algunas escenas del Génesis, del paraíso terrenal, con Adán y Eva, las celdas de las monjas se sitúan al lado del complejo, donde también vemos un monumento a Pedro Rares. Hay una residencia principesca restaurada y que se usa actualmente como museo. Dentro del vestíbulo, el juicio final, bastante bien conservado. Es muy parecida esta entrada a la iglesia de Humor que ya vimos. Encontramos una sencilla tumba. Estos murales están en el vestíbulo y las voces que estamos escuchando son las de la guía local, que es una monja que habla francés y nos traduce nuestra guía local. Aquí apreciamos el río de fuego que conduce hacia el infierno, donde se encuentran los condenados.
Ya en su interior, la cúpula de la Virgen María rodeada de santos, esta pequeña iglesia cuenta con una pronaos exterior o vestíbulo, pronaos, naos y la naos principal con cúpula. Escena del martirio de varios santos que se encuentran en la pronaos. Generalmente los verdugos tienen turbante de turcos, porque realmente se consideraba a ellos como sus enemigos. Se conservan en el interior algunos muebles originales de madera tallada. Estamos ahora en la primera naos. Que cuenta con otra pequeña tumba, pero más decorada que la anterior. El iconostasio de la naos principal. Los frescos del interior de la naos. Pedro Rares con su familia entrega la iglesia a Cristo. El iconostasio. Y con estas escenas campiranas del exterior de Moldovita, nos despediremos de este bello monasterio. Susevita es, por orden cronológico, el último y más grande complejo monástico de todos los monasterios con pinturas en Bucovina. Tiene la apariencia de una fortaleza real con sus torreones, contrafuertes y pasos de ronda. Fue erigido en 1581 por Jorge Móvila y consagrado a la Asunción de la Virgen en 1584. El príncipe gobernante, Lerena Móvila, hermano de Jorge, agregó 2 pórticos abiertos a la iglesia, uno en la cara sur y otro en la cara norte. Además construyó casas, gruesos muros circulantes y torres de defensa. Ese es el mural más importante de la iglesia, la escalera de la virtud, mostrando a los ángeles que asisten la entrada a los justos al paraíso, mientras los pecadores son castigados por un demonio que les hace caer hacia el infierno. Y son devorados por ese monstruo bicéfalo en el infierno.
Como en las demás iglesias, estamos ahora apreciando la procesión de los santos. Aquí una sección de las murallas y torres de vigilancia. Uno de los pórticos agregados a la iglesia. Y el edificio del convento de monjas. Como vamos a constatar, el grado de conservación de los murales de Susevita es probablemente el mejor de todos los de Bucovina. Son las pinturas de santos que se encuentran en el ábside. La versión del árbol de Jesús. Perfectamente bien conservado. Y el himno a la Virgen. Ya estamos en el interior de la pronaos. Estas pinturas me hacen recordar las de Juan Gerson en Tecamachalco, Puebla. La cúpula de la Virgen, el juicio final, y vamos hacia el interior con su pronaos, naos y la naos principal. El mural de la entrada al templo. Y aquí los bienaventurados del juicio final. Los arcos del vestíbulo.
y un primer iconostasio en la pronaos. Después veremos en la naos y en la naos principal, que también tienen sendos y hermosos iconostasios. Y realmente nos llama la atención cómo se ha conservado todas estas pinturas, todos estos iconos de tanta riqueza y belleza en un país que ha tenido las invasiones, los problemas bélicos, que han sido realmente innumerables. En su interior hay varias tumbas que sin duda alguna pertenecen a nobles rumanos. Y desde una pequeña colina podemos ver la fortaleza monasterio de Susevita, con el paisaje extraordinario de Moldavia. Hay en el convento un pequeño museo de arte religioso, donde se guardan las piezas más valiosas Después de un peregrinaje a Jerusalén, el boyardo rumano Michel Cataclusene decidió hacer construir el monasterio de Sinaia, en Valaquia, una de las 3 provincias históricas de Rumania, bajo la advocación de la Virgen. El nombre viene de Sinaí. A partir de 1695, el monasterio de Sinaia, apodado la Catedral de los Cárpatos, vigila el valle. Se puede considerar como un centro cultural donde se guarda la más importante colección de arte rumano. Desde la Edad Media fueron sus monjes extraordinarios dibujantes y con excelencia en su caligrafía. Publicaron invaluables manuscritos bellamente decorados, textos religiosos de enseñanza que aún se conservan en su biblioteca y en muchas otras del mundo entero. Ese es el monasterio, el interior de la iglesia, con su bella bóveda. Los temas de su iconografía son similares a las anteriores iglesias que hemos visitado, con algunas variantes, por supuesto. Un monje ortodoxo nos sirvió de guía, mostrándonos orgullosamente esa riqueza que guardan. Interesant este că arhitectura și s-au păstrat portretele făcute de el familiei Cantacuzino, care a construit mănăstirea. Estamos admirando el patio del convento
con esas estructuras arquitectónicas medievales. De Bistrita está situado a 8 kilómetros al oeste de Piatra Neamț. Fue dedicado en 1402. Está rodeado de muros de piedra construidos durante los 4 reinados de Petru Rares. Los originales fueron destruidos en 1538 por el ejército de Solimán el Magnífico. La entrada que acabamos de ver es del siglo XV. La capilla, situada al norte del monasterio, es también de la misma época. El campanario fue erigido en 1498 por Esteban el Grande. Un elemento notable que se conserva aquí es la imagen milagrosa de Santana, regalada al monasterio por Manuel II Paleontólogo, emperador de Constantinopla. El monasterio era un centro cultural importante para los calígrafos, miniaturistas y cronistas. El museo del monasterio alberga una importante colección de arte medieval. Estamos apreciando en este momento el interior de la capilla, nuevamente con una iconografía similar a las anteriores. Esta es la pronaos con sus arcos. El martirio de algunos santos. Aquí también un sacerdote ortodoxo nos da la explicación de las pinturas murales de esta iglesia. Solamente tiene un iconostasio principal.
Con seguridad este monje tuvo una mala noche. La decoración exterior de la iglesia antes mencionada. Como vemos, la diferencia principal es la ausencia de pintura mural en su fachada. Vamos a tener la oportunidad de ser admitidos junto al altar para asistir a la parte más importante de la misa con el rito ortodoxo, la consagración. Ale tale, dintr-o ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, plătește-ne pe noi păcătoși. Inima curată îți vește cu noi, Dumnezeule, și cu dreptul ne și cu cele. Doamne, și răște ești griji prea Sfântul Tău, Dumnezească la Fiule. Beați la bunele doar la noi, și ne nuiești pe bunele pădate noi de la fața Ta și la fața Ta. Doamne, să răște prea Sfântul Dumnezeu. Beați la bunele doar la noi, și ne nuiești pe noi, care ne rugăm și. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în vecii vecilor. Voronet está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este monasterio de monjas es el más famoso de todos los monasterios pintados de Moldavia y es conocido como la Capilla Sixtina del Oriente. Curiosamente, es el que menos tiempo ocuparon en construirlo, solo 3 meses y 21 días, en el año 1488, y fue mandado a edificar por Esteban el Grande. Su iglesia está dedicada a San Jorge y fue pintada en su totalidad en tiempos de Petru Rares, hijo del fundador, entre 1534 y 35. Fueron realizados por el maestro Marcu. La mayoría de sus frescos están en buen estado de conservación y son de gran belleza, como el árbol de Jeseo o de Jesús, que lo encontramos en el muro sur y que describe, como ya lo habíamos dicho, el árbol genealógico de Cristo. Reconocemos la escena del pesebre en Belén, en donde nació Cristo. Y Cristo ya, Rey y Señor.
algunas escenas de martirio de santos, la vida de San Nicolás, con la muerte del mismo. El arcángel San Miguel. Sin embargo, en la fachada oeste encontramos el juicio final, la más bella dentro de las representaciones de este tipo que podemos encontrar en estos monasterios, y se considera como una de las obras maestras del arte universal. El lugar de los bienaventurados y padres de la Iglesia, que ahora vemos, la resurrección de la carne. Algunas fieras actuales o míticas, como el dragón, devuelven los cuerpos humanos que habían devorado en circunstancias especiales. La muerte, esa mujer sobre los delfines y un barco en la mano. Las calderas de Gehenna, donde se encuentran los pecadores, entre los cuales figuran personajes ilustres como reyes y papas. La justicia, representado por ese arcángel que lleva en una mano la balanza. El estado de conservación de este mural es realmente increíble. Jesucristo juez, rodeado de los padres de la Iglesia y arcángeles. El Padre Eterno. Nuevamente los justos, junto con los padres de la Iglesia. Algunos reyes y apóstoles. Escenas del paraíso terrenal, con Adán y Eva expulsados del mismo. Aquí vemos a Adán arando, desgraciadamente en otro de los muros, los murales no están tan bien conservados como los que ya hemos visto. Este sería precisamente el himno a la Virgen María. Y en la parte inferior, como en otros monasterios, se encontraría aquí mismo el asedio de Constantinopla, que no es posible reconocerlo ya. Sobre la puerta de entrada
a la iglesia se encuentra el mural de la Dormición de la Virgen, y en el interior Esteban el Grande entrega la iglesia a Cristo. Probablemente algunas de las escenas como estas se deben a evangelios no conocidos como los apócrifos. La bóveda del templo, la bóveda de la Virgen María, Elías llevado al cielo en un carro que no es de fuego sino de madera. El ángel justiciero. El iconostasio de Voronet. La bóveda de la naos principal. Este fue el trono de Esteban el Grande, donde se sentaba en la iglesia. En el campanario, donde se conservan 2 campanas del tiempo de su fundación, tienen una leyenda que dice que si se tira con suficiente fuerza y habilidad sus cuerdas, se puede oír en su tañer el nombre de Esteban, Esteban. La fotografía nos muestra las condiciones climatológicas de invierno, sin embargo así se conservan sus murales. Constanza es el mayor puerto rumano, se encuentra situado sobre los restos de la antigua Tomis, ciudad fundada por los griegos y después por los romanos. Aquí nació el poeta Ovidio, cuyo mausoleo vimos al principio de este programa. Este lugar está situado en el litoral del Mar Negro y cuenta con edificios interesantes como esta mezquita, el edificio barroco del casino, actualmente ya restaurado, como lo vemos. Esta es la estatua de Ovidio, que se encuentra en el centro de la ciudad. Y en la Plaza Roma vemos el monumento a Rómulo y Remo, los fundadores de la ciudad imperio. El delta del Danubio nos da oportunidad de recorrer un paisaje totalmente diferente a los anteriores. Aquí existe una gran variedad de flora y fauna semitropical. Y con estas imágenes nos despediremos del país que ha sufrido profundos cambios y muy malos tiempos durante su historia, pero que gracias a su cultura y tenacidad se ha levantado una vez más como un pueblo libre e independiente.